Bueno, buenas tardes. Damos la bienvenida y comienzo a esto que es la última charla del ciclo de entrevistas con los nominados al Cóndor, organizado por ADF. Hoy vamos a hacer la charla con Diego Poleri, que ya lo vi, que está ahí unido. Así que ahora, Diego, te voy a habilitar para que te sumes a hablar conmigo. Diego Poleri, que es el director de fotografía de la película La Deuda, de Gustavo Fontán, y que en esta tarde así lluviosa y que no da para estar ni siquiera en el balcón, está bueno tener una charla con Diego y poder enterarnos un poco de cómo fue el trabajo con La Deuda, el trabajo que él viene realizando con Gustavo Fontán desde hace ya varios años. Así que en un minutito más, Diego, ya te habilito para que te sumes, pero antes de arrancar y meternos de lleno en la entrevista con Diego, quería pasarles así como unos anuncios que tienen que ver con que, si bien esta es la última charla del ciclo de los nominados al Cóndor, ADF va a continuar con charlas que se van a ir enterando a través de las stories, a través de información del Twitter o de Instagram y de Facebook, donde van a saber quiénes son los próximos entrevistados, que van a ser directores de fotografía por directores de fotografía, que también está bueno, ¿no? O sea, ese cruce, ¿no? Entonces, los avisos previos de dar para hoy tienen que ver con también poder, a partir de estas charlas, que sea un puente para dar una mano, ¿no? Para dar una mano que mucha gente la está necesitando hoy en esta situación especial que estamos viviendo a nivel mundial, y hay muchos barrios y muchos lugares que están necesitando una mano. Así que voy a pasarles un aviso que es, uno es sobre el proyecto Barbijo, ¿sí? Que es un proyecto que surge de un pequeño grupo de médicos y proteccionistas que empezaron a confeccionar barbijos para colaborar con personal de la salud, ¿no? Entonces, rápidamente les empezaron a llegar mensajes de hospitales y centros comunitarios que buscaban donaciones, y así el proyecto Barbijo, como ellos lo llamaron, comenzó a crecer. Entonces, hoy en día se ha formado una red solidaria que coordina a casi un centenar de voluntarios y voluntarias que colaboran activamente en la confección y en la distribución de los barbijos, ¿sí? No solo hacerlos, sino que también hay que poder hacer que esos barbijos y esas máscaras lleguen a las personas que lo necesitan. Entonces comenzaron la tarea, que fue la de conseguir donaciones de materiales para poder confeccionar esos barbijos, y dinero, además, ¿no? Porque hay que comprarlos, hay que trasladarlos, hay que comprar los materiales, confeccionarlos, desinfectarlos, ¿no? Entonces hay toda una logística alrededor del proyecto Barbijo. La idea, ¿cuál es? Bueno, poder darles una mano a la gente de Proyecto Barbijo. Yo les voy a pasar por acá el dato, que es, uno se puede comunicar a capa por capa, ¿sí? Pero que en realidad lo mejor es ingresar a las redes de Proyecto Barbijo y poder desde ahí dar una mano, ya sea colaborando con material, ya sea colaborando con alguna suma que uno pueda aportar. Esos datos bien los van a encontrar, o ya sea, como les digo, en el Instagram de Proyecto Barbijo, esa es una de las posibilidades, ¿sí? Que es Proyecto Barbijo, y si no, al mail proyectobarbijo@gmail.com. Todo esto que le digo, que les cuento, también va a estar en ADF subido acá en el Instagram para tener más información. Y la otra mano que estamos dando tiene que ver, ya lo arrancamos a hacer en la anterior charla, que es a beneficios de comedores de La Boca, de Barracas y de Pompeya,
es una cuenta solidaria benéfica que se llama De tu casa al barrio, donde uno puede aportar a través de un CBU o a través de Mercado Pago, y eso está también subido a las stories de ADF para que puedan tener bien los datos ahí. Y si no, entrando al Instagram que es de tu casa al barrio. De tu casa al barrio, ahí encuentran también la información para poder colaborar. Y como estamos en momentos de que, insisto, se necesitan dar muchas manos, también está la gente de Filmamos y Ayudamos. Yo esto lo voy a repetir al final de la charla, ¿sí? Porque va a haber gente que se va a unir después y que no va, diríamos, a tener esta información o estos datos. Filmamos y Ayudamos es una iniciativa de gente de la industria audiovisual, del palo del cine y la publicidad, que hicieron un primer relevamiento, escuchen esto porque es importante, de las familias que necesitan ayuda y armaron una base de datos, ¿sí? A partir de eso salieron a buscar donaciones, gente que pueda colaborar. Las donaciones son de manera directa, ¿sí? O sea, de quién puede colaborar a quien necesita recibir. Ellos lo que hacen es funcionar como un nexo, como un puente, son un vínculo. La tarea de ellos es dosificar las transferencias y generar esa red de donaciones tan importante. No son un sindicato, no son una asociación, sino que son un grupo de trabajadoras y trabajadores de la industria audiovisual que se juntaron para, en este momento tan difícil, tan complicado para muchos y muchas laburantes, de todos los palos, pero en este caso puntual, de la industria audiovisual, para darles una mano. En la actualidad ya han ayudado a más de 40 familias. ¿Cómo se puede hacer? Para contactarse con ellos, filmamos y ayudamos @gmail.com. Desde ahí uno puede escribir y ver desde su lugar de qué modo se puede colaborar. Yo ahora te voy a dar, Diego, si quédate por ahí, que te voy a dar eh, a la charla. Gracias por aguantarme, que quería pasar estos avisos y que los voy a volver a repetir antes de final. Hola Diego, ¿Qué tal? ¿cómo andás? Entonces, ¿cómo va? ¿Me escuchás bien? Yo te escucho bien. Voy a subir un poco el volumen. Bueno, Ahí va. bueno, Muy bien. bueno. Gracias ante todo por sumarte a las charlas. Como te dije en una charla telefónica, no nos conocíamos la cara además, que tuvimos ayer, que bueno, la idea es hablar un rato de tu oficio, de cine, qué es lo que te gusta. Yo quiero saber si se escucha bien porque yo escucho como un pequeño ruidito que no sé bien, digamos, bueno, la Hay gente que está al lado ruido, nos dirá, hay ruido, pero yo te escucho bien, digamos. bueno, bueno, No, pero eh, quiero sumarme un poco a lo que venías diciendo vos y esas iniciativas que andan circulando. Digo, más uh-huh, allá de los canales oficiales, como pueden ser el sindicato de cine o el propio instituto, estas cosas que empiezan a pasar entre la comunidad cinematográfica o publicitaria. En este caso, esto que vos nombrás, de Filmamos y Ayudamos, viene más de un grupo de gente ligada a la producción en publicidad, y que la verdad que viene a ayudar de una manera muy directa, ¿viste? Gente que lo está necesitando o que lo va a necesitar pronto, y bueno, y del otro lado otra gente que pueda ayudar un poquito, ¿viste? Es una cosa muy directa entre que el que necesita la ayuda manda un mail simplemente y el que ofrece algo de ayuda económica se arma el link y se transfiere a esa cuenta directamente, algo de plata. Están armando algo como de 10.000 pesos como una cosa de base para el que recibe, no para el que aporta. Se puede aportar lo que uno quiere. Y bueno, si bien no, obviamente no tiene un alcance o no es la ayuda necesaria, ayuda mucho, digamos, y está bueno. Y también lo que están pidiendo es que si uno sabe, porque a veces uno, viste, no llama, no quiere, no se quiere poner en ese lugar de necesidad, pero si colegas, compañeros sabemos que de otros que no le están pasando bien, también ellos están pidiendo que uno pueda,
decirlo ahí, arrimarse a ese mail, es un mail simplemente, filmamos y ayudamos @gmail.com. Y ahí se arma, ellos organizan todo, digamos. Así que este tipo de iniciativa está buenísima, el momento es bastante terrible, es difícil. Justo ayer cruzábamos unos mails con Gustavo Fontán, y bueno, esta cosa de teníamos una película por delante y bueno, pensar en cómo se hace, y Gustavo decía, no cómo se hace la película, sino cómo se piensa que se, digamos, qué se hace, no de qué manera, sino desde qué punto de vista, digamos. Esa era un poco la idea de él, porque bueno, es un momento bastante incierto, ¿no? Estamos todos un poco esperando también la comunidad cinematográfica que, bueno, que se efectivicen algún tipo de ayudas. Esto del Inca que logró SICA, del aporte a la obra social, es una gran noticia porque por lo menos genera una base de ayuda a la obra social para que siga funcionando y el compromiso de la obra social, que esos PIC, de mantener digo, funcionando toda la cadena, digamos, de salud para los afiliados. Así que eso ya está buenísimo, pero bueno, es una actividad paralizada. Hoy escuché que es la actividad en la Argentina con más suspensiones, 7.200 suspensiones. Eh, es la, digamos, que concentra, ¿no? No es la actividad más grande del país, obviamente, pero la que concentra más suspensiones. Así que bueno, va a haber que, digo, muchas de estas ayudas, de las oficiales y de las particulares o comunitarias, van a ser necesarias. Diego, te hago una pregunta ahí, técnica. ¿Vos tenés unos auriculares ahí cerca o no? Que Tengo, puedas, que puedas conectar tengo, y probamos con auriculares, ¿te parece? dale. Vamos a Bueno, ver hasta la batería del teléfono, porque si conecto esto no puedo conectar la batería. Pero vamos a intentar. si mejora con auriculares, sería un golazo para que se escuche A ver ahora, y poner mejor. el teléfono de modo Esto es muy re- difícil, esto es muy difícil, Ulises. ¿Ahí o estoy al al revés? revés, Estamos al porque revés. estás cabeza abajo. Pasa que el cable lo tengo ahí, Ulises. Necesito ya mismo un video assist o un... Bueno, lo Ah, tengo en la mano. claro, así tendrías que estar, ahí. Bien, bueno. Más incómodo no hay, Ulises, pero vamos a hacer lo posible. Bueno, ahora yo te escucho bien y la gente del otro lado dirá si se escucha bien o no. Ahora sí te escucho bien. Hacía un pequeño ruidito, como te dije al principio, por eso es que te pedí lo de los auriculares, ¿sí? Perfecto. Bueno, hablando, antes de meternos de lleno en la película por la cual estás nominado, que es La Deuda, antes de hablar de eso y de cómo fue el laburo con La Deuda, eh, voy a aclarar una cosa. La idea es que Diego y yo vamos a charlar, si la charla va linda y todo, vamos a ir una hora de charla, y si Diego se aguanta. Eh, y después la idea es abrirnos a las preguntas de aquellos y aquellas que están del otro lado. Muchos directores y directoras de fotografía y gente del mundo audiovisual que tiene preguntas para hacerte y que siempre surgen preguntas muy copadas, muy interesantes. Pero bueno, vamos a ir llevando la charla y llegado un momento, a la hora eso se corta y volvemos a retomar y ahí damos paso a las preguntas de los que están y las que están del otro lado, ¿sí? Dale nomás. Lo que primero me interesa es hacer un muy breve repaso por tu formación, ¿sí? Como hacer un pantallazo de la formación que tuviste y después nos vamos a empezar a meter ya como en tu carrera. Bien. Formación así más académica, yo estudié cine en el CIEVIC, eh, que es la escuela de Aldo Paparella, en el año creo que 96-97, hasta, bueno, son 3 años, ¿no? Duró eso, y ahí me metí enseguida al taller que daba en SICA Rodolfo de Nevi, del que muchos hemos participado, y digamos que como
eso completó un poco la formación más específica, porque la otra era una carrera más de realización audiovisual, la del CIVIC, y esta del SICA y de DNEVI más específica en la cuestión fotográfica, digamos. Ujú. Y la verdad que desde ahí, laburando estudiando en el CIVIC, es donde conocí, digamos, tanto a Gustavo Fontán, que es el director de esta película en cuestión, y a otro amigo, Marcel Avitman, colega director de fotografía, que fue el primero que me llevó a laburar digamos, a un rodaje Ujú. como eléctrico con él. Y bueno, y ahí empecé, digamos, medio como que terminando ahí de estudiar, ya empecé a hacer así una carrera de eléctrico gaffer y posteriormente laburar como director de fotografía. Tu primer laburo, llamémosle, porque habrás tenido cortometrajes y quizás publicidades y videoclips, pero el primer laburo que vos considerás como más, este es el primer laburo importante que hiciste, ¿cuál es? Mira, me acuerdo que la primera película que hice como director de fotografía es una película de Néstor Frenkel que se llama Vida en Marte. Creo que es la primera ahora, pero estoy casi seguro que sí. Que fue medio un experimento ahí que hicimos con Néstor, que de hecho también lo conocí ahí. Me la conocí en un festival de cine, pero coincidimos dando clases en esa escuela en el Civic. Eh, y me convocó para hacer, era una película que iba a hacer Ale Martín, también una colega de EFE. Y bueno, por algún motivo ella no pudo finalmente y de ahí de encontrarnos en el kiosco del Civic, en el buffet, salió esta idea de Néstor de que la hagamos y así fue. Una película inédita, es porque no... Bueno, ahora creo que está en alguna plataforma, pero es una película que no tuvo su estreno comercial, tuvo algunos problemas ahí después de bueno, de ser terminada, digamos. Está la película, pero no. Esa es medio la primera película. Estuve en rodajes, mi viejo productor de cine, entonces también como mucha historia con los rodajes de chico, ¿viste? Ahí hay algo que es muy divertido siempre. El cine para mí primero fue una cosa divertida, por lo menos los rodajes, ¿no? Porque yo me acuerdo de a los 8 años ir a una 8 o 9 a un rodaje que estaba produciendo mi viejo, que era para la revista Sex Humor, una edición en video de esa revista, una especie de sátira, comedia, no me acuerdo qué era, toda gente disfrazada en la confitería del Molino, ahí enfrente del Congreso, en el techo de esa gran esquina, que ahora está cerrada, se había armado como un set y hay una cúpula, la cúpula de ese edificio del Molino, que es donde está el Molino. Y desde un balconcito estaba el actor que era Cutuli, que se tenía que tirar, tenía que saltar unos 2 metros y medio, 3 metros. Él estaba vestido con un pijama. Entonces, como lo que siempre se hace, no salta el actor, sino que tiene que haber un doble de riesgo, sube el doble de riesgo y cuando está listo para tirarse y y las dos cámaras creo que en ese momento estaban prendidas, eh, el doble pide un momento y como que no se animaba, tenía algún miedo, le agarró miedo, tenía miedo, insisto, eran 2 metros y medio, una colchoneta abajo. Bueno, espera un rato, le ofrecen esperar un poco y finalmente que vaya a descansar un poco al camarín, vuelve a los 5 minutos, se pone de nuevo, está cámaras andan, acción y el tipo de nuevo paralizado. Eh, Claramente no era un doble de riesgo, pero bueno, dale. bueno, no quiero decir eso públicamente, no me animaría a decir eso, pero cuestión que mientras vuelve a ir, se le vuelven a dar tiempo para que descanse. Y en el medio contaba, desde el balcón ahí parado en pijama, el tipo contaba que él se tiró en Miami desde un rascacielos de 200 metros, que escaló colgado de una soga, no sé qué cosa. Contaba sus grandes anécdotas de saltos ornamentales que acá no podía hacer. Y lo gracioso y lo divertido de esa situación era que cada vez que él se retiraba, se iba a un camarín o algo a descansar, a concentrarse, subía el asistente de cámara y saltaba y se tiraba, subían los eléctricos, todo el equipo técnico iba pasando y se sacaba fotos saltando del balcón. Entonces, bueno, eso, digo, como punto de partida de una actividad divertida, por lo menos, para un niño en ese momento, y que bueno, que
De alguna manera lo sigue siendo, lo seguía siendo, no sé, es difícil hablar ahora de ponerse ahora en ese lugar, pero bueno, como lo recuerdo así como de primeras experiencias de estar o de ver, como una cosa básicamente divertida de hacer. Ahí eras un niño que acompañabas a tu viejo. Claro, ahí lo fui una vez, así como ahora hago con mis hijos, alguna vez mi viejo me llevó a eso, que evidentemente era una buena aventura, porque era en ese edificio, en esa cúpula, en esa terraza, con el Congreso de la Nación enfrente, y con este doble de riesgo. ¿Tu viejo hacía producción, dijiste? Claro, mi viejo es productor de cine, y en ese momento era una cosa más de video. Creo que esa es la primera producción de video hogareño, que salió después en VHS, en las revistas de los kioscos, unas cosas, películas de ese tipo de distribución en ese momento. Y a su vez también De- había ahí en la familia de mi viejo, tenía una distribuidora de cine clásico en VHS, y entonces siempre hubo ahí muchas películas, sobre todo cine clásico, americano, pero también, bueno, aparecían algunas cosas de golpe se editaban que yo veía por ahí un poco precozmente y como no sé, gritos y susurros de Berman, películas que salían ahí del catálogo más tradicional, que era todo el cine de Orson Welles, John Ford, digamos, cine clásico americano. Así que bueno, vi de ver cine, vi mucho por ese lado también, digamos, por ese lado también. sí, claro, en cierto modo, corriste, y no está mal, digo, con una ventaja respecto quizás al resto, de que esas películas después quizás las terminás viendo, pero las ves ya de más grande. Claro, sí, Vos tuviste la oportunidad de nutrirte de ese cine de niño, de adolescente también. sí, sí, sí. Sí, sí, bueno, las veía, estaban ahí también, digo, no era que me sentaba a verlas, pero bueno, No, cuando fui creciendo un poco y de hecho cuando fui estudiando cine fue como, bueno, había cosas que yo ya sabía de qué se estaba hablando, o por lo menos sabía dónde ir a buscarlas, viste, las cosas que ahora es un poco más fácil el acceso a cualquier película que te nombren, pero en ese momento, digo, hace 20, 23 años, había que, bueno, que buscarlas, ir a comprar el ah, VHS, a grabar el ah, VHS, no, todavía no circulaban en CD las películas, o ir al cine, que era, bueno, un poco lo que más se hacía, ¿no? como dato adicional, ahí Mili Aquilia dice que la película de Néstor Frenkel está en Cubit. Mira, ahí va. ¿Cómo Bueno, es, hay muchas otras para ver en Kubrick de Néstor Frenkel también. Empiezan por otra y al final lo envían más. Que es una- cómo es el nombre de la película? Así, Vida en Marte es la primera película que hicimos ahí con Néstor. y ahí hiciste la fotografía. Ahí hice la fotografía, sí, fue un debut total de un montón de gente. Bien, así que ese fue como el primer laburo. Esa es la primera película completa filmada así durante los fines de semana, digamos, fuera de una mecánica, muy fuera de una mecánica industrial, de hecho no se terminó estrenando, como te decía. Eh, pero sí, me acuerdo, la primera. Diego, pasando ya a La Deuda, que es la película que nos convoca, que es la película de Gustavo Fontán, por la que te nominaron al premio Cóndor para la entrega de los premios de este año, que bueno, ojalá pueda ser del modo que estamos acostumbrados, ¿no? Con una entrega en un teatro o en algún, bueno, en algún lado donde la gente se pueda ver, ¿no? No sé, capaz cómo será, vamos a ver, con barbijo, no sé. Eh, Con barbijo seguro, todo lo demás es lo que no se sabe. una entrega con barbijo, una entrega por Zoom, eso no lo sabemos. Pero bueno, pasando a la película que la tiene a Belén Blanco como protagonista principal, está Marcelo Subioto, está Leonor Manso, Edgardo Castro, Ujú. Andrea Garrote, ¿sí? Son los nombres así más fáciles que me Sí, salen y sí, conocidos, que quizás cuando uno los nombra la gente los puede ubicar. Y bueno, nada, la película eh, tiene así como una identidad marcada, muy marcada en lo visual, ¿no? O sea, ya de por sí la historia
tiene su parte oscura, llamémosle, ¿no? Y en la película eso está muy, muy definido, hay una paleta muy definida, incluso en cuanto contar desde la cámara, ¿no? Eh, Contame un poco de esto, de ese laburo, de ese oscurantismo, ¿no? Que hay, porque en el personaje es oscuro, ¿no? Así que, ¿cómo eso, llevarlo, traspolarlo, diríamos, la cámara a luego la narración, ¿no? Sí, es una película, básica, en principio es una película que sucede un 95% de noche, en Ujú, una noche, y es un espacio que va entre, digamos, el sur de la capital federal, de Barracas, La Boca, el puente Pueyrredón, y Avellaneda y Herli. Eh, que es una zona que Gustavo definía como una zona medio intermedia, ¿no? Una zona medio de tránsito, de traspaso, como si fuera un no lugar, una cosa, eh, sobre todo el lado de Avellaneda, pero sobre todo Herli es una zona medio postindustrial, una zona que de noche son persianas bajas y calles básicamente oscuras. Eh, y por ahí filmamos mucho todo lo que tiene que ver con las secuencias del auto. La película tiene muchos viajes. Cruza 3 veces, digamos, el puente Pueyrredón en el viaje entre la capital federal y la provincia de Buenos Aires, el sur de la provincia de Buenos Aires. Y a Gustavo le interesaba esta idea de esos espacios, digamos, que se tenían que ver, que tenían que estar en la película. La película originalmente se llamaba El Desierto, ujú. eh, y bueno, un poco por sugerencia de Lita Stanti, que es una de las productoras, junto con Silvana Di Francesco. eh, Creo que fue ella la que terminó proponiendo, digo, decidieron cambiar el nombre y creo que ella fue la que terminó proponiendo la deuda. eh, y terminó siendo una cosa muy atinada, digamos. Pero bueno, volviendo a la noche, eh, buscamos en principio, yo quería usar, la película es más bien tiene una tonalidad fría, ¿viste? Como entre azules, verdes. eh, los vestuarios son en general oscuros, sin demasiado color, negro, gris, Ujú. fuimos por ese lado. Y yo quería originalmente hacerla con luces de sodio, que son esas luces más antiguas que había en Buenos Aires, que son las luces amarillentas, ¿viste? Ajá. De la vía pública, hablo de la iluminación en vía pública. Hicimos un primer scouting y ya la verdad que me di cuenta que no, que casi no quedaban, que ahora son todas luces de LED más frías, estas LED nuevas. Y primero empezamos intentando, bueno, esta cuadra cambiémosle las lámparas. En un momento de ese proceso me di cuenta que era ridículo, que necesitamos trayectos de auto largos también, y que no tenía mucho sentido luchar contra eso, y entonces me pasé a la idea de justamente lo contrario, buscar siempre esas luces frías, eh, y iluminar medio de la misma manera. Entonces la luz que utilizamos fue básicamente de LED o luces de tubos, que le podés dar, digamos, ese tono frío, azulado, entre azulado y verdoso, medio cianótico. Eh, y el otro problema que apareció ahí es que estas luces de LED en las calles ahora están medio sobreiluminadas por momentos. Entonces, si uno quiere buscar una penumbra en una calle oscura, no es tan fácil. Entonces, el scouting se terminó moviendo a buscar calles en estos dos barrios, digamos, de los que nombré, que no estén tan iluminadas o que los árboles generen alguna sombra sobre las paredes, sobre todo que no estén iluminados los frentes de las casas. Eh, y efectivamente, bueno, es una película bastante oscura, bastante contrastada, de luces puntuales. Siempre intenté como separar a los personajes de los fondos, que los fondos queden bastante oscuros, digamos. Pienso ahora en todas las secuencias del hospital, de la Ujú. película. Eh, las casas también, salvo la casa de la hermana, en donde hay una situación un poco más festiva, están preparando un cumpleaños, digo, ahí hay un poco más de luz. Pero el resto en general sí, es bastante puntual, bastante contrastada. Eh, sí, luces puntuales diría
que es lo que más usamos, y después la búsqueda de las locaciones, que más allá de estas calles que te cuento, eh, fue interesante buscar esos departamentos, la oficina de ella, el departamento del personaje que hace Subioto, que es donde ella va, aparece ahí un rato en esa noche, eh, que tiene una cosa muy linda que me gustó mucho el departamento, que es que la ventana, es una, a ver, perdón que mezcle un poco todo, pero es una película, digamos, que habla un poco de las transacciones económicas y de qué generan los afectos el tema del dinero, digamos, cómo el dinero atraviesa las relaciones humanas. Eh, entonces la mujer protagonista del personaje de Belén Blanco lo que tiene que hacer durante esa noche es recuperar un dinero que se llevó de su trabajo y lo tiene que llevar al día siguiente. Y para eso, para los que no la vieron, va visitando, digamos, a distintas personas con las que tiene o tuvo algún vínculo alguna vez y en algún momento de ese compartir les pide el dinero prestado, digamos. De una manera, bueno, un poco sórdida, un poco individualista, es un poco un clima muy de época, digamos, en contra del sistema neoliberal, ¿no? De la hiperproductividad y tener que estar todo el tiempo de la vida de uno produciendo dinero. Un poco viene a cuestionar eso. Eh, digamos, esto que está pasando ahora tal vez tiene que ver con el resultado de eso, ¿no? Es una película que uno podría decir que es una película actual, si se puede hablar de actualidad ahora, ¿no? Pero por lo menos hasta hace 2 meses era una película muy actual, ahora es como una película, no sé, ya no sé en qué casillero queda. Eh, pero No, bueno, en cuanto a las relaciones humanas, sigue siendo una película muy actual. Y cómo el dinero, digamos, el poder que tiene el dinero de unir, desunir, alejar, acercar. Eh, y fíjate, si vos te pones a pensar, digo, todo el drama que se genera, todo ese problema mental, digamos, si quiere, ¿no? Que nosotros mismos nos generamos, a partir de que creemos que necesitamos del dinero, tanta cantidad de dinero, o cada vez más dinero y más dinero, que no sabes para qué en realidad, pero bueno, porque uh-huh, de cosas que no necesitas. Pero tiene mucho que ver, porque ahora estamos, o sea, no sé, de hecho, al comienzo de la charla estábamos pasando anuncios de cómo ayudar a gente para que en realidad pueda comer y no uh-huh, para ir al shopping, digo. sí. Es como que si vos te pones a pensar, incluso tengo entendido que cuando filmaron la película, en principio, la suma, vamos a decirla, la suma de aquella adeuda son 15.000 pesos. Sí, exacto. Sí, fue un Hoy tema ya, que hoy discutíamos con sería Gustavo, porque plata, decís, hoy claro, sería sí, sí, poco dinero, ¿no? exacto, sí, sí, sí. Y eso que fue hace poco, pero bueno, ese era un tema que discutíamos. El guión decía una cosa, cuando llegamos al rodaje creo que se dijo otra, una suma un poco mayor y sabíamos que eso iba a quedar, digo, en una película es difícil, ¿viste? Cuando decís un monto o algo así de dinero, porque la película queda Tendría que y haber todo, robado y un par de... todo. Bueno, sí, 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 no. Bueno, otro tema, sí, 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 pero sí. Pero bueno, no, Este, creo que fue Lita Stantic la que sugirió que mira, aumentaran me, las... acu- me acuerdo que creo que ella fue la que propuso el tema, el título ese cuando Gustavo decidió cambiarle el nombre, creo que ella, de entre las cosas que se fueron tirando, ella creo que dio con el título. Así que sí, este, sí. Bueno, y digamos, vos la búsqueda esa desde lo estético, ¿no? De la parte más estética de la película, vos, como director de fotografía, ¿cómo generaste esas búsquedas y en particular en esta película? Bueno, básicamente, y en esta película, sobre todo, hablando en charlas con Gustavo, con Ale Mateo, que es el director de arte, este, con Abel, que hizo la música del sonido, eh,
Digo, básicamente ahí buscando, hablando entre nosotros. Yo había sacado una foto hace muchos años que se la mostré a Gustavo y que me quedó como imagen, medio emblema de la película, que es una mujer parada de noche al lado de un local, como de un local comercial, un local de ropa creo que es, con la persiana baja, y como que la persiana tiene una luz puntual sobre la persiana y la mujer está al lado, ¿no? Entonces está como corrida de la luz, es claramente una foto de esa mujer ahí parada, con una bufanda medio tapada la boca, eh, pero la luz está como al costado, en vez de estar sobre ella, está al costado. Esa idea me parecía que tenía que ver con esta película, por esta idea de que el personaje, bueno, está medio solo, desencajado, eh, y al mismo tiempo es invisible, ¿no? Esta cosa de que es uno más, que tiene que ver un poco con el final de la película en el tren, ¿no? Ella termina ahí sumándose a un montón de todos nosotros como ella, yendo cada uno a su trabajo. Digamos, otra idea de la película era que trata sobre este segmento social de gente que está en el límite del sistema, pero del lado de adentro, ¿no? Claro. Como no es una película sobre marginales o gente desempleada, sino es una película sobre eh, gente en actividad, como eso, en el límite del sistema, yendo todos los días al trabajo con el tren lleno. Bueno, la escena del tren, que volví a ver un poco la película para esta charla, para acordarme, y la verdad que esa escena del tren es bastante emblemática hoy, ¿no? Porque es una imagen de un tren que no sé si volveremos a ver, de toda la de gente medio hacinada, viajando, toda junta, parada ahí en el tren, una mañana, llegando a Constitución a las 6 de la mañana. Eh, que, que bueno, Los eso también rostros, es Diego, los rostros, ¿no? los rostros, exactamente. Las Bueno, miradas esa es, son las miradas a la nada, ¿no? Esa mirada de como de la rutina, de que es la misma mirada de ayer, de antes de ayer, y va a ser la misma mirada de mañana y de pasado mañana, ¿no? exacto. Sí, sí, eso es así. Para mí me gusta mucho esa secuencia, me parece que está lograda en ese sentido. Y también por ahí sirve para explicar un poco el método de trabajo con Gustavo, porque Gustavo siempre hay algo de lo real, él necesita filmar cosas no solo que conoce, sino que, que parten desde una cosa de realidad. ¿Viste? Y él habla como del concepto poético de la imagen, como de buscar en ese objeto real algo más, una manera de mirarlo, un punto de vista que no solo cuente el objeto que está filmando, sino eh, que pueda generar algún gesto más de alguna otra cosa. Eh, que, bueno, siempre se logra a partir del montaje, ¿no? No hablo de la imagen como plano fijo, como cosa individual. Eh, y esta escena era difícil de filmar porque necesitábamos eso que vos apreciás, que son esos rostros, esas miradas, que es muy difícil hacerla con actores o con extras, ¿no? Y que el primer planteo fue, bueno, hay que conseguir alquilar, reservarnos un vagón de tren y poner a nuestra gente ahí y hacer el recorrido, porque sí importaba que el tren pase por Herley, que entre a la Estación Constitución, esos lugares tenían que ser reconocibles, o sea que el viaje tenía que ser ahí. Eh, pero la pregunta, las discusiones ahí venían por el lado de, bueno, ¿cómo hacemos? Ponemos gente y terminamos haciendo con esto de esta manera que cuenta bastante el cine de Gustavo, que es un poco arriesgado, pero nos jugamos a que si nos poníamos un equipo muy mínimo de personas en un vagón con Belén, nos tuvimos que ir bastante lejos en el ramal, digamos, para entrar cómodos al tren y que cuando lleguemos a Constitución, esas 2 estaciones antes, que es lo que necesitamos filmar, pudiéramos tener, bueno, esos rostros, esos gestos que vos decías, y además de Belén, ¿no? Y bueno, con Gustavo la verdad que es una manera en la que los dos nos sentimos cómodos de filmar, porque sabemos que él habla mucho de la mirada, ¿no? Como organizar un poco los elementos a filmar, y después nunca es que tenemos definido el plano exacto que vamos a hacer, sino que, bueno, con esos elementos armados llegamos al set, al rodaje, y ahí terminamos de definir o de ajustar. Eh, y entonces ahí hay como esa pequeña mezcla entre documental y ficción, pero que termina siendo en esta secuencia absolutamente ficcionalizada, ¿no? Digamos.
Eh, Y en particular, eh, el laburo de cámara con Belén Blanco, ¿no? Porque también ahí con ella, digamos, la que más recibe, no solo por ser la protagonista principal, pero sí donde se hace el foco de los primeros planos, donde se busca permanentemente su mirada, su preocupación, ¿no? Su preocupación a través de la mirada, de esos gestos. Una persona, bueno, cuando fuma, su nerviosismo, todo el tiempo que está, ella transmite, logra transmitir, hablando muy poco, porque sí, justamente no es una película de diálogos, digamos, no es eso, sino que es una película más de laburo de cámaras, de miradas, de gestos, y hay mm, un laburo particular con ella, ¿no? sí, sí, ahí bueno, la suerte de que haya sido Belén, porque la verdad que tiene en principio esa cara increíble, digo, con esa mezcla de belleza y misterio, Mm. eh, y está buenísimo, digo, la verdad que en ese sentido, en lo estrictamente fotográfico, también son esas caras que son muy fáciles de iluminar, como que la luz parece absorberla, no sé, como que se le amolda la cara, ¿viste? Eso pasa bastante. Con ella particularmente, pasó en esta película. Hay otras caras más complicadas o de colores de piel que vos viste que la luz parece que le rebotara. Me acuerdo ahora de un actor que no voy a nombrar, pero como que medio que repelen la luz. Esta, bueno, con Belén eso fue increíble. Y aparte ella tenía, digo, el laburo que hicieron con Gustavo de Armado del personaje, digo, estaba muy preciso ya de entrada. Eh, y bueno, y después tiene mucha experiencia. Belén tiene mucha experiencia, hizo muchísimo teatro y también cine, y digo, desde muy chica, entonces maneja muy bien, viste, ya es esta cosa de que miro acá o miro allá, no pongo la, viste que nosotros cuando estamos ahí sentados en la cámara siempre digo, algo que define mucho para mí, sobre todo los primeros planos, es el dónde ubicas la mirada del actor, ¿no? Digo, y que es el laburo ahí del que está sentado en la cámara, que es decirle, bueno, mira acá, probemos acá, no, un poco más arriba, un poco más acá, acá, ahí. Bueno, cuando ese ahí, eh, a veces cuesta más o menos, con Belén fue muy sencillo, la verdad. Digo, muy profesional y muy, digo, muy de este vínculo de laburar con la cámara. Digo, no son tantísimos los actores que, que laburan así directamente con la cámara, con el lente, con saber dónde estás filmando, qué estás viendo, digo, dónde tienen que mirar, cómo se paren para la luz, digo. eh, Hay varios, hay muchos, pero no es así que todo el tiempo te encontrás con eso, digamos. Claro, la cámara con ella genera tensión todo el tiempo. Mm. Sí, sí, Ese- puede ser, Creo sí. que al menos a mí lo que me generaba era como tensión, es como que esta chica me pone nervioso. Sí, Claro, ¿no? sí, 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 No sí, sabes en sí, qué hay. momento va a saltar eh, más, o en qué momento va a pasar algo que está dentro de ella, en realidad, ¿no? Sí, sí, Pero, y habla en ese tono medio monocorde, ¿no? Como el personaje de pocas palabras, como decís vos, y bastante, eh, y con mucha economía a la hora de hablar. Y entonces, bueno, acá decís, bueno, ¿cuándo eh, va a matar a todos? y Pero bueno. en casi todo el relato la cámara es fija, ¿no? O sea, laburaste mucho con cámara fija. Sí, laburamos cámara fija, cámara en trípode toda la película. Ajá. Hicimos muchos rigging de autos, digamos, pues tiene mucha cosa de nocturna. Y después hicimos, Gaby Quevedo hizo el Steadicam de la secuencia final, digamos, cuando ella sale por última vez de su departamento, camina hasta la estación de tren, baja ahí las escaleras y sube al tren. Todo eso lo hicimos con Steady. No queríamos que sea una cámara que se mueva mucho después de una película bastante quieta, no queríamos caminar al hombro con ella. Ujú. Y elegimos ese mecanismo que, digamos, hace que es lo más parecido que pudimos hacer a hacerlo como en un plano fijo, pero también queríamos acompañarla en todo ese recorrido de varias cuadras que camina. Y sobre todo esa estación, ¿no? La estación de Herley de tren, que era un lugar muy, digo,
también pintoresco, sórdido, bello, oscuro, todo eso junto. Y después en los autos, mucho fue un tema cómo filmar los autos en la película, porque había muchas escenas y ahí sí, por ahí donde más se habla es en los autos, ¿viste? En los trayectos. Y queríamos tener diversidad de planos, entonces, bueno, terminamos haciendo, no me acuerdo si tres noches, también todo de noche, lo cual lo hace más complicado, pero 3 noches en un Camera Car. Eh, Terminamos usando 2 cámaras ahí para esas situaciones y 2 autos, en verdad, porque hacíamos planos de ellos, que también hicimos planos desde atrás, 3/4 perfil con las 2 cámaras en el asiento trasero, logrando no ver el Camera Car, que es el auto que remolca, digamos, al auto de acción, y donde están las luces también, y donde viajábamos nosotros, básicamente. Y también planos de frente, con la cámara gripeada sobre el capot. Y importaba de nuevo esta cosa del espacio, del lugar. El Puente Pueyrredón se tenía que contar, el Herli, Avellaneda, Barracas, tenían que aparecer como tales, digamos. No, no por lo que implican geográficamente, sino por esta cuestión visual de un lugar de tránsito, de poca gente caminando, persianas bajas, esa era la arquitectura de la película en los exteriores, es un poco esa. Y las autopistas como centro así de tránsito, de traslados. Y teníamos entonces teníamos otro auto igual, al que le habíamos sacado todos los asientos menos el del conductor, y hice varios viajes con Acho Piñero, que era el gaffer que me llevaba, y que filmábamos hacia adelante subjetivas, que son las que después aparecen en la película, para las distintas escenas, digamos. Íbamos filmando simplemente nosotros dos desde el auto lo que íbamos viendo, eh, para después, bueno, mezclar esas escenas. Diego, y en cuanto a los equipos, mira, yo te lo iba a preguntar y acá alguien lo pregunta, Patricia Valle lo pregunta, ¿con qué cámara trabajaron? Así que primero decime las cámaras y después con qué ópticas, pero decime con qué cámara trabajaron. Usamos la Sony F55 para esta película, y teníamos un set de lentes Cook, un set de lentes fijos, y teníamos 2 zoom que usamos en estas 3 jornadas de los autos. Usamos 2 zoom cortos que tiene cámaras y luces, que fue la empresa proveedora de todos los equipos, que son también de la misma serie de Cook. No me acuerdo ahora si son de 18-40 y 40-90, una cosa así, no me acuerdo exactamente. Pero son de esa misma serie, son Cook S4 en versión zoom corto, digamos. Unos lentes un poco pesados, pero bueno, con esta idea de cámara fija, nos venía bien, sobre todo en el auto, que una vez que uno pone la cámara en el grip, después es más complejo encontrar el plano exacto. Y bueno, mover la cámara es más difícil porque hay unos caños, ¿no? La cámara va gripeada, bien agarrada para que no se caiga sobre unos caños. Entonces, eh, conviene, digamos, tener un zoom ahí. En general, las últimas veces ya estoy haciendo esas cosas con zoom porque es más fácil hacer pequeñas correcciones sin perder tiempo. Digamos que es como el cámara car es algo engorroso. A mí no es de las situaciones que más me gusta filmar porque es mucho tiempo de preparación, quedas muy alejado de los actores. En general, tengo que dejar la cámara ahí puesta y estoy ahí mirando en un monitor en la camioneta. El director tampoco puede hablar bien con ellos. Es como una situación un poquito distinta bueno, al resto por lo menos en esta película, al resto de las situaciones, ¿no? ¿Y por qué eligieron esas ópticas? Pregunta también. Mira, viene, me acuerdo más por qué elegí la cámara. En principio la había usado en una película anterior que había filmado justo antes, que era de Los Adoptantes de Daniel Himmelberg. Habíamos usado la Sony F55, me había gustado, me había resultado. Eh, y tiene doble sensibilidad. La cámara trabaja en 500 ASA o en 2500 ASA. Y como era una película nocturna y yo quería aprovechar la luz natural, digamos, toda la película está iluminada, pero siempre importaba que la luz natural de los espacios, o lo que se ve por las ventanas,
tenga lectura y tenga buena lectura y no esté muy desenfocado. Entonces eso me obligaba a usar diafragmas no muy abiertos, digamos, el promedio habrá sido 4, 4 y medio. Y para poder hacer eso necesitaba tener sensibilidad en la cámara. Así que elegí eso. La Sony tiene algo del color, un poquito, un dejo de electrónico comparado por ahí con Alexa. Color un poco chillón. Ujú. Acá lo notaban los azules y los verdes, que son también los colores medio de la película. Cuando ves alguna luz en cuadro, se ve un poquito más, como le ves un poco más los bordes y el color ahí se dispara un poco que con Alexa, pero lo corregimos bastante bien con Maxi Pérez, que hizo la corrección de color en HD Argentina. Eh, o sea que finalmente quedé contento con el resultado de haber usado esta cámara. Y los Cooke S4 también, es una óptica que a mí me gusta, que es un poco más blanda que otras ópticas. Quiero decir que tal vez define un poco menos o tiene... los costados definen un poquito menos que el centro. Y como Sony también es una tecnología con bastante definición, por ahí la óptica le contrarresta un poquito esa hiperdefinición de, de Sony, de las cámaras Sony. De todos modos, vos, como la mayoría, te terminás quizás adaptando a los equipos con los cuales pueden contar. Eh, pero vos debes tener tus preferencias, me imagino, ¿no? Mira, digo, si miro para atrás, Alexa por ahí es la cámara que más vengo usando o pidiendo o intentando usar. Pero como va cambiando, también uno va cambiando y también van cambiando depende del tipo de película, ¿viste? Siempre eh, eso debería estar más en función de cómo, para mí, de qué necesitas para esa película. Hay veces que se necesita un equipo más liviano porque si hay cámara en mano, viste, es incómodo ir con un equipo engorroso, entonces ahí a veces prefiero pensar eso, dónde me tengo que meter con la cámara y ahí ver qué cámara llevar, digamos. Acá sí usamos una Alexa Mini porque decidimos finalmente los que más nos gustaron fueron los departamentos más pequeños. No, una Alexa Mini, no, perdón, la F55 que también es una cámara pequeña, hay una opción de agrandarla más la cámara con un módulo RAW. Ya no me acuerdo si lo usamos o no. Soy medio malo para acordarme después de pasado el tiempo cada cosa que se usó, pero decidimos la configuración de cámara más pequeña porque nos terminaron gustando los departamentos que más lindos daban a nivel color o espacios, pero que no necesariamente fueron los más grandes. Pero bueno, es un modo que, digo, uno se arrincona contra un rincón, pones la cámara pegada contra el rincón, te pones vos de costado, girás un poco el monitor, digo, haciendo ahí algún malabar. eh, Creo que terminó funcionando. Me gustaba mucho del departamento de Subioto en la película, Ujú. donde va Belén, que por la ventana se veía una medianera a 1 metro. Y esa medianera era una pared toda descascarada con una textura que está buenísima, entonces logré iluminar desde la terraza de ese edificio esa medianera y como el decorado ese tiene como una ventana que parece medio un cuadro abstracto, porque en vez de ser una ventana a algo, es una ventana a una pared toda texturada. Digo, eso me parecía que estaba bueno, un contrafrente para la película. Digo, no era el departamento más cómodo, pero eso a mí me determinaba que, digo, no lo íbamos a poder conseguir en otro lado. Estaba bueno, digo, y la verdad que terminó funcionando. Es un poco más incómodo el rodaje, o era, yo no me quiero imaginar, ahora no se puede filmar ahí directamente, no se puede entrar. No se puede entrar. No, digo, éramos 40 personas en un Ah, departamento sí, ahora en el de momento de... 2 ambientes, Ahora. ahora y después. Voy a avisarles que cuando esto se corte, dentro de 5 minutos, ¿sí? Porque a la hora se corta, nos vamos a volver a conectar con Diego y ahí la idea es ir respondiendo las preguntas, principalmente respondiendo las preguntas que ustedes del otro lado, los que están ahí, eh, le hagan a Diego, ¿no? Yo veo que hay preguntas,
hay saludos, hay de todo, pero vos los podés ver, Diego, ¿no? También, o Sí, yo solo... intenté que no porque siempre están los Ah, energúmenos de siempre que dicen cosas, ¿viste? Los amigos. Pero sí, veo que hay cosas. No, no leí, pero veo está que bien. van Bueno, pasando. no, yo para avisarles que preparen las preguntas, así de cuando esto se corta, nosotros volvemos, pero con las preguntas ya que hagan ellos. Otra de las cosas que te quería preguntar es la relación creativa con el equipo de trabajo, o sea, con el equipo de cámara, ¿no? Con foquistas. Vos también, vos hiciste, Edith, ¿hiciste vos? No, de Edith trabajó mi hermano Mariano. Ah, claro, vi Poleri al rápido y pensé que eras Claro. vos. Ah, No, bueno, bueno. Mariano, mis dos hermanos trabajan también, Martín Gaffer y mi Ah, hermano Mariano labura de Edith. En alguna película hemos coincidido los tres, en este caso laburó Mariano de Edith. Y buscamos bastante con el look de esta película, viendo referencias. Yo estaba muy copado con una película de Tim Burton que se llama Inside Llewyn Davis, que es una película que se ve hermosa, la fotografía es de Bruno Del Bonel, un francés, un genio total, eh, y que tiene algo de invernal, tenía algo de este tono invernal medio frío, pero al mismo tiempo que la luz parezca siempre natural. Tiene mucho de día esa película, a diferencia de esta que es toda noche. ujú. Pero un poco partimos de ahí, y bueno, siempre hacemos ahí un poco del approach, ¿no? De la imagen en rodaje, para intentar verlo. Yo ya últimamente siempre quiero que los directores se lleven el material con algún tipo de dosificado, de acercamiento a como a mí me gustaría que se vea después de la corrección de color, porque se pasan mucho tiempo viendo y editando ese material, ¿viste? Puede ser meses o un año, y se acostumbran mucho, sino a verlo como se graba ahora, que es en logaritmo, o en logarítmico o en RAW, que la imagen viene toda gris, sin saturación, sin contraste. Entonces después cuando uno les muestra los primeros días de trabajo de postproducción de color, siempre como que objetivamente por ahí les gusta más, pero extrañan un poquito su película, que la vienen viendo hace 6 meses, toda gris y sin color. Eh, entonces, eso un par de veces me pasó, me ha costado algunas discusiones y ahora directamente ya se puede, entre el disco rígido que se entrega para offline o inclusive para ver dailies, el que se lleva a la noche el director, o el viernes el director, ya tiene ese color. Así que la verdad que en este caso con Mariano armamos algo bastante preciso o bastante cercano, quiero decir, de lo que se iba a ver después. En este caso fue así. Y después intento involucrar mucho digamos, a las partes, a la gente del equipo de cámara, al gaffer y eléctricos, o bueno, por ahí más al gaffer en las instancias previas, ¿no? En las charlas, en que vengan a los scoutings, en que vengan a la lectura de guión, eso es fundamental. Eh, a mí, digo, me gusta mucho eso, que ya sepan lo que va a hacer, que ya sepan qué hay que hacer, como me, me parece que es la mejor manera de laburar en equipo, como más, como que cada uno llegue y ya sepa qué tiene que armar, qué tiene que poner, qué vamos a hacer, como intentar involucrar a todas las partes en eso. El grip también lo hizo, tuvimos varias charlas con esto que te digo del auto, porque Sebastián Bejarano hizo todo el laburo de grip, de rigging de la película, digamos, también hicimos mucho en departamentos, entonces usamos mucho dedo LED o pequeños LEDs, no me acuerdo el nombre tampoco, pero ahora hay como unas telas, como si fueran un pedazo de sábana que tiene LEDs y vos lo pegás con velcros directamente en el techo y eso le modificás la temperatura color y le modificás el dimmer. Pero bueno, a eso hay que colgarlo de algún lado, entonces también como hicimos, que un poco también es el estilo de Gustavo, como iluminar un poco los departamentos medio como funcionalmente, como globalmente, y después meternos a filmar. Entonces hubo que esconder muchos de estos pequeños artefactos de luz, más allá de las luces que siempre entraban por las ventanas. Diego, dame un Eh, cachito, sí, quedan unos segundos y se va a cortar. adelante.
otro lado, no se vayan, vuelvan a conectarse, que ahora volvemos y preparen preguntas para Diego, que seguimos un rato más. ¿Sí? Abrimos la charla para los que están y quieran preguntar. Antes de que arranquen las preguntas, entonces, vos querías cerrar lo que estabas diciendo, que era como, bueno, cómo habías, yo te había preguntado cómo habías laburado la, la, la relación creativa, más que nada, pero más o menos ya lo había contestado. Quizás sí, cómo es después la otra parte del laburo, que es la etapa final con él o la colorista, no sé, en este caso fue él o la colorista, es esa Sí, parte creo que también es, es como el cierre de todo, ¿no? sí, sí, cada vez más, digo, es indispensable ahora, después de cualquier rodaje en cualquier soporte digital, la corrección de colores donde realmente terminás de ajustar ahí la imagen, digo, sería ya impensable hacer una película como se hacía antes, como que, que casi lo que fotografiabas en 16 o en 35 milímetros se copiaba con alguna pequeña corrección de tres luces al positivo, digamos, o de ahí mismo se hacía transfer. Eh, Ahora, digamos, hay cosas que ya desde el rodaje uno deja para hacer en esa instancia, ¿no? Algunas banderas, algunos recortes en la imagen, o, digo, sobre todo eso, y bueno, después sí darle el color, el tono exacto a las pieles. Fue un lindo laburo acá que hicimos con Maxi Pérez de HD Argentina, y con quien la verdad que hicimos ya varias películas, así que hay como un buen entendimiento y, y una muy buena conexión. Y también es pasarle la película, en primera instancia que la vean, su versión offline, y bueno, opinar un poco. Yo le mando en general también, le muestro fotos que fui sacando o cosas que hago yo en Photoshop sobre fotogramas que me llevo de la película desde el rodaje, y que voy haciendo como unos acercamientos a la imagen final en Photoshop sobre imágenes fijas y después ahí laburamos y bueno, y también dejo siempre como que me aporte, sobre todo Maxi, digo que pueda proponer lo suyo. Él acá tuvo una idea que era, como la película era de noche, eh, y tenía bastante negro en la imagen, él sugirió hacerlo bajo un soporte de color que se llama ACES, que es como un espacio de color un poco más grande que el, que se venía usando, y fue una buena idea que trajo él en este caso. Bueno, arranco con las preguntas de la gente que está siguiendo la charla. Acá, Kim Fiero, ese es el nombre de usuario, pregunta, ¿cómo encuentras o cómo define el lenguaje de un proyecto a través del guión, de trabajo de mesa, conversaciones con el director? ¿Cuál es la mejor manera a tu parecer? No sé si la estás viendo la pregunta o no, que está ahí. No, no la vi, pero la entiendo. Sí, a mí sí, la lectura de guión está buenísima y con el director y con todas las áreas, ¿no? Yo insisto que a mí siempre y cada vez más me gusta más que ya todos sepamos, viste, qué vamos a hacer exactamente, y cuanto más se sepa, más ideas hay sobre eso y mejor sale. Sí, laburo de guión, yo me hago como mis anotaciones y voy teniendo mis ideas y las voy compartiendo, algunas pasan, otras no, otras cuestan más y otras se desechan. Digo, básicamente es un ida y vuelta ahí con el director y siempre dejarse un lugar para ir y ver qué pasa ahí también, ¿no? Eso también, como uno se arma medio un sistema y bueno, unos días antes de empezar a filmar, me hago como una lista mental, bueno, tengo esto, tengo una cámara, esta cantidad de gente, estos elementos, estas luces, y voy siempre sabiendo que tengo eso en la cabeza y después para cada escena voy eligiendo qué herramientas o bueno, o eso, o eligiendo entre todos también, con el gaffer, mucho, las luces, sí, pero sí. Juan, Juana Hatch pregunta, ya te saca de la deuda y te pregunta por Invisible y quiere Mm. saber qué cámara y qué lentes usaron en Invisible, si es que te acordás. Sí, bueno, Invisible es como otra película de época, o de la época anterior, podemos decirle ya,
pero que también es un tema de una chica de 17 años que está en ese momento de la vida, esas 2 semanas de su vida en las que decide si abortar o no, un embarazo no deseado, en el contexto justo de una Argentina que en ese momento estaba discutiendo ese tema. Es una película bastante opuesta en otro sentido porque es toda cámara en mano. Ahí sí caminábamos con la cámara y me encargué de usar de armar un tema de cámara en mano. Yo soy un poco alto para la media y la actriz Mora era un poco más baja. Entonces la cámara al hombro me quedaba muy alta, pero armamos un dispositivo para que yo no apoye la cámara en mi hombro, sino que apoye unos caños y la cámara quedaba por debajo. O sea que la cámara me quedaba como a la altura del pecho, digamos, que era la altura de ella, pero la apoyaba sobre mi hombro, como se hace naturalmente la cámara en mano. Y la cámara que usamos ahí sí fue una Alexa Mini y usamos unos lentes Cook, pero S2, un set de lentes de los años 60, si no me equivoco, que estaban rejauciados, fueron mandados a una casa que se llama P más S Techniques, que lo que hacen es rehousing, o sea, desarman los lentes, los limpian todos y los vuelven a armar adaptándolos al uso ahora, a la boca PL de las cámaras y a los anillos de foco, a los dientes del autofocus. Entonces tiene por un lado la óptica de adentro, el vidrio es esta cosa más vintage, antigua, como más desgastada, unos lentes que tenían muy poca definición y que tienen como que no disimulan ningún flare ni ninguna invasión de luz, son bastante lavados, ¿no? Decimos como de bastante bajo contraste, y una textura muy linda en los desenfoques. Los había usado en otra película de Gustavo Fontana, El limonero real, en donde eso se notó muchísimo más porque filmamos en lugares muy amplios, eh, como a orillas del río, en exteriores, y veíamos como un desfoque muy particular de los fondos, de la vegetación sobre todo. Se armaba como una cosa bastante abstracta también en los fondos. Así que usamos en Invisible usé esa cámara con esos lentes, que también son unos lentes pequeños, livianos. Eso sí, una Alexa Mini, que es una cámara también liviana, donde tenía, bueno, buena definición y buena resolución de imagen, quiero decir, y un equipo práctico y cómodo. Una pregunta que a mí también, que yo creo que pensaba hacértela en un momento, pero la pregunta de la Risi, que debes conocerla, porque Pau, sí. te viene mandando saludos desde el comienzo, y Mm. dice, ¿cómo fue trabajar con Lita? Buenísimo, buenísimo, la verdad. Con alguien, Eh, digo que sí, sí. es un, no sé si decirle una institución o al menos alguien con quien a mucha gente le gustaría trabajar. Sí, sobre todo con muchísima experiencia, con mucha experiencia y con mucha experiencia ligada a este cine más de autor, independiente, digo, la verdad que con una carrera maravillosa. Y estuvo buenísimo porque ella se interesa mucho por los detalles, por las cosas específicas, digo, esto, por preguntarme dónde quería, qué me parecía de la corrección de color, dónde hacerla, y con cosas que a ella también le salían del guión y que le interesaba compartir. Ella quería hacer la película blanco y negro, por ejemplo, que fue una cosa digo, me citó a una reunión, me lo propuso firmemente. A Gustavo en un momento le parecía también una idea posible, no sé si estaba del todo convencido, pero le parecía posible. Eh, Digo, pero teníamos, bueno, este tipo de charlas muy del trabajo específico, digo, más allá de la relación productora, director de fotografía, digo, con ella y con Silvana Di Francesco, que también que compartieron la producción de la película, y también esa reunión con las dos estuvo buenísima. Estuvo buenísima porque eso se habla de cine en general y bueno, y se termina en lo particular. Eh, no, Y, buenísimo. y desde el lado de la productora del deseo, ¿hubo también algún tipo de sugerencia, más en lo que atañe a lo tuyo? No, no, a mí no, conmigo no, nada.
creo que en la instancia guión, digo que donde ellos digo, entran a partir de un guión y obviamente a partir de la relación con Lita. Eh, pero no, digo, no. Está Ya bien. había No, trabajado en una película que también, que en el afiche dice Martin Scorsese presenta una película muy linda de Selina Murga y a Martin Scorsese tampoco lo vi nunca. ah, Así que acá tampoco lo vi a Pedro Almodóvar. Sí fantaseábamos, imaginaba yo la foto de Fontán con Pedro Almodóvar y digo, me gustaría mucho ver esa imagen porque son como, no sé, eh, dos puntas de dos icebergs distintos de la cinematografía mundial, este, inimaginables en una misma foto. bueno, puede Pero bueno, suceder. hicieron una película, así que. Walter Orol pregunta, en cámara, ¿usaste algún filtro de efecto o difusión como filtro fog o símil? En la deuda no. En la deuda no usamos nada. Eh, no me acuerdo si llegué a probar antes algo. En general suelo usar, me gusta por lo menos probarlos. Los primeros días de, bueno, alguna prueba de cámara. Lo que pasa es que en las pruebas de cámara tampoco te das del todo cuenta, a menos que la hagas. Algunas veces he hecho alguna prueba de cámara en un espacio o parecido al donde se va a filmar o realmente en alguna locación, pero si no, si las haces en este caso en cámaras y luces, es muy difícil darte cuenta exactamente qué filtros querés. Así que suelo a veces tener los primeros días algún set de filtros difusores, ¿no? O Soft Effects o Hollywood Blackmagic, esos filtros que un poquito le sacan la dureza al video digital y los voy probando. Digo, en otras películas sí los usé todo el tiempo. En esta no. En esta no. Una película un poco más cruda, nocturna, como digo, entonces esos filtros terminan lavando un poco los negros de la imagen y no me convencieron mucho. No, en esta no. Patricia te pregunta si tuvieron que modificar algún parámetro de exposición en rodaje al trabajar en post con ACES. No, no. De hecho fue una decisión en este caso que vino después de filmar. Digo, no, yo no lo había pensado eso hasta ese momento. Fue una propuesta directamente de Maxi de H de Argentina. No. Bien. Y Boar Cine dice qué es lo que más valorás del departamento de arte. Lo que más valoro del departamento de arte. No, en esta película, intento hablar de esta película para no hablar tan general. Digo, también el laburo con Ale Mateo ya venía de otras experiencias con Gustavo, así que también fue muy natural. Y nada, está buenísimo. Para mí arte y locaciones terminan de definir también la fotografía de la película, a veces más digo, que otra cosa, esto que te digo de esto de ponernos de acuerdo en coincidir en ir a una locación que por ahí no es la más cómoda, pero que tiene una ventana especial o un color de paredes, o digo, decir las decisiones con vestuario o las charlas de Ale con vestuario, digo, Ale tiene como una sensibilidad especial también para hacer que las cosas que pone ahí que parezcan reales, ¿viste? Que parezcan que siempre estuvieron ahí, digo, los objetos, la ambientación, la elección de los vestuarios, digo, como convierte a todos esos elementos que aparecen en cosas propias, ¿viste? De la película y del personaje. No, estuvo buenísimo. Bueno, otra pregunta que le hace los nunca descalzos. Dice, ¿preferís usar filtros de cámara o los dejás para el look en la post? Por ejemplo, el uso de los contrastes. No, uso sobre todo eso, lo que te decía, filtros que para suavizar un poco la imagen o ND de degradé, esos, ¿no? Filtros en donde por ahí para bajar algunos cielos. Me gusta usar filtros en cámara, me gusta tenerlos ahí, digamos. No, intento no dejar cosas así para la post tan genéricas. Dejo cosas que sé, digo, bueno, hay un plano, está muy iluminado arriba de los personajes,
y bueno, y mido, viste, un poco el tiempo que tengo para que alguien suba y cuelgue una bandera y cortarlo, y si no, lo dejo para la postproducción. Pero más ese tipo de cosas, las cosas más de que definen la imagen, como las cosas más estética de cada película, intento hacerlo ahí. Bueno, Lili te pregunta, ¿por qué elegiste la Arri Alexa Mini? ¿Qué ventajas reportó su uso? Elegí la Alexa Mini en Invisible, en esta dijimos que era la F55, y en Invisible fue un poco porque también me gusta mucho lo que pasa con el color, con Alexa. No necesitaba en ese caso tanta sensibilidad como en esta película La Deuda, así que puede ser que prefiera, digamos, por una cuestión de color y de textura, la Alexa Mini a la Sony, entonces digo, en ese caso pude elegir esa. M. Giglione se quedó enganchado con lo de que habías dicho de que en un momento la película iba a ser en blanco y negro. Y dice, pero ¿y por qué no la hicieron en blanco y negro? Sí, porque... No, la película al mismo tiempo es una película, digamos, si bien tiene toda esa búsqueda estética, es una película muy realista, o tenía que serlo. Y por lo que dijimos, viste, de las transacciones y de las relaciones humanas a través del dinero, y la gente que vive en esos lugares donde vive, que nombramos, Herli, digamos, Avellaneda, que se transita entre ese sector y la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, una clase media laburante. Me parecía que también se tenía que ver y que teníamos que poder laburar con el color, digamos, que llevarla a blanco y negro lo podría haber puesto en un lugar un poquito preciosista o medio arty, ¿no? De, y quitarle este costado de realismo social que tiene la película. Y la verdad que me cuesta un poco el blanco y negro, en general, como pensar algo en blanco y negro. Tiene que ser algo muy específico, hecho ficción. Ujú. Me gustó también, y otra cosa más mezclada con ficción documental también en blanco y negro. Ahora estoy postproduciendo una película en blanco y negro, bueno, digo que me gusta poco, pero lo hago bastante. Pero me pasa que me gusta el color de las cosas para, me gusta el color para poder usarlo como herramienta. Me gusta. Ah, Marcela Coria no te hace una pregunta, sino que te tira flores y dice que las locaciones bien elegidas son producto de un buen diseño de producción y sobre todo equipos como el tuyo que se adaptan y encastran aportando lo mejor. Bravo, Poleri Team. Bravo, bravo Marce Coria, sí, muy cierto, muy cierto. Y sí, sí, claro, un equipo completo grande, digamos, desde quien busca las locaciones hasta quien diseña cómo será esa búsqueda. Acá ese laburo estuvo bueno porque empezó bastante antes del rodaje, que era algo que también, que yo le dije a Gustavo que era importante hacer, que había que tener esos lugares mucho antes de lo que empiece la previa de la película y empezar a pensarlo ya antes. Él había visto algunos, sobre todo la entrada de la casa de ella, que es una cosa muy linda para mí. Eh, es una casa que él había visto, un edificio que él había visto en Herley, pasando por ahí cerca de la estación, y nos llevó ahí la primera vez y después vimos muchas opciones. Esa primera vez me acuerdo que salimos de scouting, Allen Antón, que es el asistente de dirección, Gus, Lita Stantic y yo. Y fuimos en auto y vimos varias cosas y terminó siendo esa entrada que a Gustavo le había llamado la atención hace años. Terminó siendo ese lugar el que se pudo, gracias a eso, al diseño de producción y a la insistencia, filmar ahí, digamos. Patricia pregunta, me parece esta buena pregunta, ¿usás fotómetro o alguna otra herramienta? Uso fotómetro, lo tengo siempre, que es algo que medio que quedó por default, y lo llevo. No lo uso para exponer plano a plano, lo uso para pre-lighting, digamos, o cuando voy armando la escena para ir viendo qué está pasando, cuando se prende la luz, qué está dando, por dónde viene la mano, y después acomodo con la cámara en función de eso. Pero sí, me gusta tenerlo, y lo uso en esa instancia, digamos, no expongo plano a plano, eh, pero sí para el diseño, para el armado, mientras se va armando, por ahí la cámara no llegó, digo, primero se arman las luces, después llega la cámara,
Y en esas instancias sí, me apoyo en esa herramienta. Y después, bueno, no, el teléfono un poco se convirtió, hay un programa que se llama Artemis, que es un programa para encuadrar, vos pones los parámetros que tenés de la cámara que vas a usar, la óptica que vas a usar y el aspect ratio que vas a usar de la película, y el teléfono, la cámara del teléfono se adapta a esos lentes. Entonces vos te posicionás en un lugar, sacás una cámara con ese programita y te dice la información, te da el encuadre preciso que vas a tener si pones después la cámara ahí con ese lente. Entonces es una herramienta bastante piola, eh, que Se uso llama mucho, que sirve. Artemis, dijiste. Artemis, sí, hay varias, pero yo la que uso hace años es esa y me viene bien y es cómoda. Sí, sirve mucho para los scouting, ni hablar, y también durante la filmación, ¿no? Como que te adelantás, terminás un plano, te adelantás y vas buscando el otro con el teléfono, lo mostrás, lo compartís y después ya sabes que podés decir con mucha precisión la cámara va acá y cuando la cámara va ahí aparece ese plano que viste. Así que es bastante ágil también y no estás moviendo todo el tiempo el equipamiento de la cámara con el trípode. Bueno, Boar Cine vuelve a preguntar y dice, ¿qué libros son de referencia e importantes para vos? libros. Bueno, más relacionados a lo fotográfico, a la luz, leí hace poco uno que me había recomendado Marcel Avidman hace muchos años, que se llama Elogio de la sombra, de eh, Tanizaki, un japonés, que hace es bellísimo, se lo recomiendo a todos en este chat. Anoten. Eh, Anoten, Elogio de la sombra. Está buenísimo. Es sobre la diferencia de la estética, básicamente, y del arte o de la observación también. Es muy amplio, entre Occidente y Oriente, digamos, Ujú. y cómo en Oriente, a partir de Japón puntualmente, hay más un culto a la sombra que a la luz, y de dónde viene eso. Está buenísimo, está buenísimo. Y tiene mucho que ver con esta idea de observar en detalle algunos fenómenos lumínicos y no tanto, digamos. No, muy recomendable. Ese me acuerdo ahora, la verdad. Está bueno, está bueno. Y bueno, Es un libro muy pequeño, pero muy grande. repetí el nombre para el que no lo notó. O la que Elogio de la sombra se llama. Elogio de la sombra. ¿Se consigue? O el elogio de la sombra. No es tan fácil, pero sí, hoy por hoy se consigue. O ayer por ayer se conseguía. Bueno, ahí yo también lo anoté porque, bueno, no está de más. Y no te pregunté si en particular para esta película, para La Deuda, ¿tomaste alguna como referencia? ¿Viste No, algo que por ahí te, no, no película completa, sí, eso me cuesta. En general no, tampoco es tan fácil encontrar, viste, una película entera que digas quiero que se vea como esta. Alguna mencioné en algún momento, pero ahora no me acuerdo. Sí me acuerdo de esa foto que te dije al principio, que era la imagen de esta mujer en la calle de Mm, noche, mm. abajo de una luz, pero en vez de estar abajo de la luz estaba un poquito corrida de la luz, como si esa idea de que en base a esa idea, lo que hicimos fue iluminar los espacios, pero no el plano exacto de, de como decirle a la actriz, bueno, vos párate acá exactamente y acá es donde estás bien iluminada, sino como que pueda atravesar zonas de luz y zonas de sombra. Esa fue un poco la idea. Y después te nombré a Isaac Lewin Davis, esta película de los hermanos Cohen, que tiene un invierno así muy, muy bien logrado, que, que viene siendo referencia también. Bueno, medio como para ir cerrando, capaz que surge alguna pregunta más, pero para el final, en estas charlas que pasaron, en las tres anteriores, la primera fue con Soledad Rodríguez, la segunda fue con Iván Gerasimchuk y la anterior con Eduardo Pinto, y ahora estamos cerrando el ciclo con Diego Poleri. Digo ciclo porque son directoras y directores de fotografía nominados a los premios Cóndor.
Por eso es un ciclo. Después ADF continúa con otras charlas que se van a ir enterando por el Instagram, que son ya de director o directora, de directores a directores, diríamos, ¿no? Ya es un duelo de espadachines. Eh, Muy acá, bueno, muy divertido eso. acá es un curioso, que soy yo, y un profesional, que es Diego. Che, Diego, yo te había dicho de que los cierres los estábamos haciendo con algún objeto que Sí, fuera representativo para tu oficio. sí. Mira, Eh, yo elegí, yo no soy, me di cuenta a partir de tu pregunta de ayer que no soy demasiado fetichista en relación a decir, bueno, no puedo filmar si no tengo nada, no se me ocurre nada, no es ahí algo que me acompaña siempre. Pero me acordé, y también era lo que tenía en casa, de este objeto que es como un caleidoscopio. A ver cómo hago para que se vea. a Como ver. como un caleidoscopio gigante. Opa, se ve. Se Mostralo, ve. mostralo tranquilo que. Qué Y lindo. acá muestro su efecto. Me encanta. Flashemos un rato con esto. Vos decís, vos decime hasta qué hora tenés y yo te dejo esto. Es un caleidoscopio a escala que armamos para que entre el lente por acá, digamos, para poder poner un lente, una óptica de cine, para una película que se llamó Mala, de Adrián Caetano, hace ya Ah, varios años, sí. y que había una escena que tenía que ver y que una mujer miraba a través de ahí. Ana Chilentano era la actriz, y bueno, y mandé a hacer esto, a confeccionar esto, y bueno, es un lindo objeto que lo usan ahora mis hijos. Yo a veces, Adrián me pidió que no lo use en otra película, Ajá. así que no voy a contar todas las otras veces que lo usé después de Mala, pero básicamente lo usan mis hijos en casa y jugamos un rato a esto, a ver colores y cosas y formas. Está Así bueno, que está bueno, está está bueno, bueno. está bueno. Y además que es. No, ese tipo de juegos, o sea, ese caleidoscopio, ese tipo de. No tiene edad. Exacto. Sorprende tanto a un niño como a un adulto o a un, no sé si se puede sorprender a un Donald Trump, pero al menos a alguien que tiene un poco de sensibilidad lo puede Sí, sí, sorprender, sí. Sí, ¿no? siempre está buenísimo verlo y siempre yo le regalo a mis hijos también otros más pequeños, digo que voy encontrando porque es un juego óptico muy bueno. Y poner una cámara ahí está bueno también porque se aparecen cosas. Bueno, Diego, genial, me encantó charlar con vos, aprendí un montón. Quiero recordar lo que dije al principio, la iniciativa de Filmamos y Ayudamos, que vos también estás, digamos, estás comprometido con ellos, ¿no? Sí, me Eh, contaron justo que lo estaban haciendo y como vos lo nombrás también está buenísimo, digo que estas cosas empiecen a suceder. bueno, entonces hagamos que suceda, todos desde nuestro lugar y de lo que podamos colaborar. Hay un mail que es filmamosyayudamos@gmail.com. La idea es darles una mano a trabajadoras y trabajadores del mundo audiovisual que hoy están sin laburo, que es un sector muy golpeado por, bueno, por esta crisis y por estos momentos que estamos viviendo, donde no se puede salir a rodar y donde está todo parado. Ya la crisis venía de antes y esto, digamos, es como es una sentencia de muerte. Así que la idea es, desde los que se pueda, dar una mano, es filmamos y ayudamos @gmail.com. Luego está también el proyecto Barbijo, que también se puede ayudar a Proyecto Barbijo entrando a sus redes sociales. Es un grupo de voluntarias y gente de la sanidad que está trabajando en la confección de barbijos y no solo los confeccionan, sino que también los acercan a donde se necesitan, a hospitales, a centros de salud, a centros comunitarios. Entonces, la idea también es darles una mano a ellos y la gente de comedores de La Boca, de Pompeya y de Barracas,
están también necesitando, cada vez más gente está yendo a los comedores a recibir su ración de comida, ya sea desayunos, almuerzos, meriendas o cenas. Entonces, el modo de ayudar, que desde ADF somos un puente, es a través de Tu Casa al Barrio, que lo encuentran por Instagram, se puede hacer una donación por Mercado Pago o a través del CBU. Todos esos datos están en las stories y están publicados en la cuenta de ADF. Nuevamente, Diego, te agradezco. Gracias a vos, Ulises. Muy Estuvo bueno, lindo. muy buen rato. Ahí, aprendí bastante. Espero que los del otro lado, el que no aprendió, que lo haya disfrutado. Y bueno, sigan atentos a que ADF continúa con charlas en esta cuarentena que son interesantes y de las que se aprende un montón. Así que, bueno, a los que puedan dar una mano en todo lo que nombré, sería espectacular. Y bueno, entre todos nos damos una ayudita para poder paliar este momento difícil que estamos viviendo. Así que Diego, gracias, y gracias a los y las que estuvieron del otro lado, y gracias a ADF en mi parte por darme la oportunidad de compartir estas charlas que la verdad la pasé muy bien, aprendí mucho y conocí gente muy piola. Así que hasta la próxima será y continúen con las charlas de ADF que va creo que el miércoles a Sayuna. Chao Diego, gracias y saludos a todos. Chau, chau. Hasta luego.